Bueno, ¿qué te digo? Estábamos aquí, yo pasé por Argentina la primera vez que fui y estábamos en junio más o menos, hacía un frío de terror, como unos 11 grados en Buenos Aires, era frío con un viento así muy helado. Y ya en el avión empezamos a sentir el cambio cuando llegábamos a Bombay y eran 40 grados en Bombay y llegamos a Nueva Delhi, eran 48 grados. O sea, esto fue un cambio y fue un choque fuerte. Y además que esa misma noche de que llegamos, la noche era 40 grados en la noche, así que no podías ni dormir porque la luz se iba y todo eso. Así que tuvimos que aprender desde el principio que iba a ser diferente y aceptar esa diferencia. Oh, sí, realmente muchas cosas que teníamos que con mi esposa asimilar, ¿no? De allá nomás, por ejemplo, el hecho de la comida también era un asunto muy fuerte. Eh, Llegamos al lugar donde íbamos a estudiar el idioma y mi esposa decía, ¿ahora qué cocino? Porque no sé cocinar nada sin carne. Y qué sé yo le digo, entonces voy a ir a buscar algo de carne. Y fui a buscar del pueblo, no había ni una frial, ni un lugar para comprar carne, ni de pollo, ni de res, nada, nada. Entonces llegué a un lugar porque pregunté más o menos en mi medio inglés, pregunté dónde vendían pollo y me dijeron allá y cuando fui eran unos pollitos picoteando, no muy grandes, gallinitos pequeños. Y me dijeron, ¿cuál quiere? Y yo dije, aquel que señalaba que estaba comiendo más. Entonces lo agarraron y ¡pah! Le cortaron la cabeza y le tiraron por un momento en un turril, se desangró y le agarraron y metieron ahí su dedo en el cuero y le sacaron todo. Y luego le sacaron las entrañas y todo, lo pesaron y me lo entregaron en una bolsa y todavía se movía, ¿viste? Y ya estaba tibio, entonces yo lo llevé a mi casa y le entregué a mi esposa y ella lo agarró y lo soltó, digo, este está vivo. Tenemos muchas cosas en común. Bueno, por lo menos a mí me pasó, porque soy un poco oscuro en la piel, a mí la gente pensaba que era indio. La gente me decía, usted es de acá, ¿no? Me decían. Y yo decía, sí, pero, no, usted es de las montañas, me decían, porque la gente de las montañas en India son muy parecidos. Entonces, usted es un hombre de allá, ¿no? Y la palabra en hindi es pahari, como pajarito, pahari. Usted es pahari. Y yo decía, sí, eso sí, soy pahari. Pero ellos no sabían que yo estaba refiriéndome a que era pahari de las montañas de los Andes, no de las Himalayas. Así que ahí me aceptaron muy bien en ese aspecto. Por supuesto, también hay otros aspectos, el aspecto de la cultura, un poco como nosotros, muy familiares, muy pegados a la familia y todo eso. Así que la gente es muy buena en ese aspecto también. Y otra cosa, lo que me gustó mucho es el asunto de la cultura de ellos, de cómo tratan a los extranjeros y a los invitados. Me acuerdo una vez que fui temprano a una casa a visitar y estaba todavía el esposo ahí porque pues esa era mi idea, ¿no? Encontrarlo a él. Y entonces él llamó a su trabajo y dijo, miren, tengo hoy día un invitado, no voy a ir al trabajo. Y le aceptaron. Y no iba al trabajo. O sea, si tenía un invitado, deja de hacer cualquier cosa y se queda con el invitado. Me encantó esa parte. Pero bueno, somos parecidos en muchas cosas más. Y especialmente el hecho de esa relación que debe haber en las familias. Y bueno, también la gente es muy amadora de los niños, de los abuelos, cosas así. Lo que yo quiero decirles a todos los que están interesados en Asia, especialmente en India, hay un puente que yo descubrí que es muy importante. La gente allá tiene el asunto espiritual, le pone mucho valor. O sea,
ellos no son gente, digamos, que primero están pensando en cosas materiales, no, primero es lo espiritual. Entonces, si tú le vas a decir a alguien, por ejemplo, ahí en la calle, quiero orar por ti, el otro se va a arrodillar, ahí mismo en la calle, no tienen problema de orar, o sea, de orar y adorar a alguien. Ellos, una vez estuvimos orando así en una casa y una señora se levantó y dijo, perdone, ¿a quién estamos orando? La cosa es que oran, la cosa es que dicen, ya oramos. Y entonces tuvimos que explicarle que estábamos orando a Dios, el Padre, en nombre de Jesucristo, su Hijo y cosas así. Pero ese puente es muy interesante porque abrimos iglesias, levantamos iglesias solamente con grupos de oración. O sea, invitando a la gente a orar, y mostrarles a quién estábamos orando, y que ese Dios sí respondía, entonces la gente creía en el Señor. Lo que pasa es que la gente es como de esa cultura del temor, y si no le muestras a alguien con más poder, entonces va a ser difícil que se convierta. O sea, no puedes estarle hablando de que has pecado o estás culpable, esas cosas no les afecta. Lo que les afecta es el hecho de que hay alguien que les puede hacer daño y puede ser uno de sus dioses, pero la verdad es que si le muestras a alguien que puede ganar y ser victorioso sobre eso, esos miedos que tienen, ellos están dispuestos a cambiarse al ganador. O sea, en este caso siempre les mostrábamos a un Jesús, a un Cristo que era ganador, victorioso, que podía derrotar a todos los enemigos. Entonces ellos dicen, yo me pego a este porque ese es el que va a ganar. Entonces ese era más o menos el evangelio que les decíamos a la gente, para que así sepan que hay una opción, de no estar ahí viviendo bajo ese temor, bajo ese miedo. Estamos orando que el Señor levante obreros. Estoy soñando con obreros latinos, tal vez gente de las tribus, de los grupos que son parecidos en parte a lo físico, pero también no es todo eso, por supuesto, que sean preparados para entender que nosotros no queremos llevarles, digamos, a esa gente a cambiarles la cultura, sino a hacer que ellos acepten a Jesucristo y sepan que el Señor es más poderoso que sus dioses, y que este grupo de latinos puedan ir y hacer el trabajo, pero que va a ser un trabajo muy eficaz, y que realmente mi sueño es ver muchos latinos en el campo. Ese es mi sueño. Tiene que ser un llamado del Señor, tú sabes. Tiene que haber un llamado, voy a decir, especial para ese trabajo. Como dice su palabra, rueguen al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces, yo estoy haciendo eso todos los días. Tengo una alarma a cierta hora, especialmente a las 9:38 le puse la alarma, como dice en Mateo 9:38, que debemos rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces, cada que suena mi alarma, yo empiezo a rogarle al Señor, Señor, envía obreros, y me apunto por si acaso Él me quiere llamar a mí también, porque no podemos estar diciendo, Señor, heme aquí, envíale a Él, sino tenemos que decir, heme aquí, envíame a mí. Pues a mí me gusta mucho la parte en que el Señor reacciona en el templo cuando ve que la gente estaba ocupando un lugar que no les correspondía en el templo. Entonces Él se enoja y agarra un látigo y seguramente voltea las mesas y sale, y lo que después pasa es, les dice, esta es la casa de Dios, y Marcos se completa diciendo, para todas las naciones. Entonces me parece que eso es algo que Él estaba diciendo, les estoy recordando a ustedes que este asunto del templo inclusive era por el propósito de alcanzar gente, naciones de otros lados. Entonces eso a mí me impacta mucho, y por eso sé que el Señor está muy
enfocado en lo que realmente él vino a hacer, a salvar a toda la gente, pero a todos los pueblos de todas las naciones, y eso que no entendían le molestaba, así que a veces también yo estoy un poco triste cuando hay gente que no entiende eso y no quieren entender, y es el Señor que me pone paz y me dice, bueno, a mí también me trataron igual, ¿no? Entonces ando ahí esperando en el momento en que Dios realmente va a tocar a las personas. Yo a veces cuando cuento esto pienso que Dios va a hacer lo mismo con otros, pero parece que era como Él trataba conmigo específicamente. Yo cuando acepté el llamado del Señor, yo sentí como una voz medio como audible aquí en mi oído, y entonces acepté ese llamado. Y bueno, otra vez cuando iba a ir a India, yo literalmente escuché en una oración que estaba haciendo, pidiendo justamente obreros, y yo estaba diciendo, Señor, envía obreros, y ahí escuché esa voz diciéndome, ok, te voy a responder a tu oración. Y entonces yo dije, estaba contento, y entonces, qué bien, Señor, anda tú, me dijo. Entonces dije, pero no, yo estaba pidiendo por obreros, pensando en otros. Pero también lo que me dijo muy claro fue India del Norte, así, literalmente. Entonces yo me volví loco por India del Norte y no quería ir a ningún otro lado más que a India del Norte. Y gracias a Dios, el primer lugar que pisamos en India, donde nos quedamos a trabajar, fue el estado de India del Norte, así se llamaba, Uttar Pradesh. O sea, Pradesh para estado, Uttar para norte. Entonces, Uttar Pradesh. Así que fue del Señor precisamente porque escuché eso, esa oración, mientras oraba estaba escuchando. Y bueno, el Señor usó eso para llevarnos allá. Te digo que fue ese amor por la gente, porque muchas veces cuando nosotros estábamos ya desanimados, ya queríamos volvernos, ya no queríamos saber nada más del lugar, porque no comías carne, comías muy picante, bueno, estoy hablando de comida, pero también no tenías amigos, nadie que hablaba español, nadie me venía a visitar de mi país, pero muchas veces con mi esposa nos arrodillamos y decíamos, Señor, danos más amor por la gente, y inmediatamente sentíamos que teníamos que quedarnos, que queríamos seguir, y es la razón por que duramos 10 años en la India, trabajando hasta el 2007, cuando volvimos así, otra vez, porque cuando yo estaba terminando un manual, el manual de los jóvenes, del trabajo con jóvenes que yo hice en India, y le puse el punto final, y escuché esa voz, la misma, que me dijo, eso fue para lo que has venido aquí. Yo quería quedarme. Sinceramente, todo estaba bien, no teníamos problemas, aunque ya la policía había venido 2 veces a mi casa, teníamos algunas cosas ahí, medias raras, con la gente que ya sabía que estábamos haciendo un trabajo misionero, pero de todas maneras yo quería quedarme. Y mi esposa también, teníamos todo, mis hijas estaban en el colegio normal y teníamos amigos y todo, pero ahí el Señor habló a nuestro corazón, bueno, a mi oído y a nuestro corazón, y tuvimos que volver. Hasta ahora, 11 años más tarde, todavía sentimos que no hemos encajado en nuestro país. Ya no hemos podido encajar, o sea, es como que habíamos cambiado todo, nuestra cultura se cambió y ahora no hemos encajado más en nuestra propia cultura boliviana. Entonces hemos tratado, claro que igual sentimos que somos misioneros a los bolivianos también, porque ya no encajábamos. Fue triste cuando volvimos en los primeros años. Mis hijas estaban también choqueadas porque como habían crecido hasta sus pequeños años ahí, la pequeñita especialmente una vez tenía 5 años, ella se acercó y nos dijo, papá, yo quiero irme a India, llévenme, déjenme ahí, ustedes vénganse. Oh, yo quería llorar,
Sin embargo, hemos estado hablando y justo este año me pidieron que si al año las puedo llevar a India para ver cómo era la cosa. Que vale la pena, que es una cosa que nunca en la vida te vas a arrepentir, porque imagínate, haber vivido, haber gente de estar adorando ídolos, inclusive ídolos de animales y cosas, y empiezan a adorar a Dios porque tú les das el testimonio, vale la pena. Y de hecho vale la pena porque aprendes otra cultura, tus hijos se vuelven triculturales, o sea, en todo lado yo lo veo que vale la pena, ¿no? Y si otra vez me invitaría al Señor a hacer eso, yo estoy dispuesto y estuviera dispuesto de hacerlo otra vez, porque para nosotros fue una aventura impresionante, el Señor nos bendijo en gran manera y de paso bendijo a mi familia aquí en este lado. O sea, no solamente yo fui bendecido por el hecho de estar allá, pero bendijo a mi familia porque cuidó de ellos, estuvieron mejor todos y la verdad es que yo siento que ellos fueron beneficiados también.